Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. In these times of increasing uncertainty, En estos tiempos de creciente incertidumbre, hay tanto dolor, angustia y sufrimiento en todo el mundo que podría evitarse si se comprendiera y aplicara la verdad. Para muchos, la tranquilidad y la felicidad se obtienen al comprender la relación que existe entre la paz de conciencia y la paz mental, y al vivir los principios sobre los cuales se fundan. Dios desea que cada uno de sus hijos disfrute de la bendición trascendental de la paz de conciencia. Una conciencia tranquila invita a estar libre de angustia, de dolor, de culpabilidad, de vergüenza y de la condenación propia, y otorga un cimiento para la felicidad. Es una condición de inmensa valía, pero aún así, pocos sobre la tierra la disfrutan, porque la mayoría de las veces los principios sobre los cuales se basa la paz de conciencia o no se comprenden o no se siguen en forma apropiada. Mi vida ha sido tan abundantemente dotada de paz de conciencia que desearía brindarte algunas ideas de cómo obtenerla. La paz de conciencia es el ingrediente vital para tu paz mental. Sin ella, no puedes tener la paz mental verdadera. La paz de conciencia se relaciona con tu ser interior y es controlada por lo que tú haces. Y solo se recibe de Dios mediante una vida recta y obediente. En cambio, la paz mental muchas veces se ve afectada por fuerzas externas, como la preocupación por un hijo rebelde. La intranquilidad mental es temporal y se restaura al resolver los problemas externos que la perturban. No sucede lo mismo con una conciencia atribulada, porque ella es un recordatorio constante de la necesidad de enmendar errores pasados, de aclarar una ofensa o de arrepentirse de un pecado. Sí, se puede callar la conciencia inquieta en forma temporal al estimular físicamente la mente y el cuerpo, al ceder a la tentación del alcohol, de las drogas, de la pornografía y de cosas peores, corriendo el riesgo de caer en graves adicciones. Una conciencia inquieta es un don de Dios que te ayuda a triunfar en esta vida. Es el resultado de la influencia de la luz de Cristo en tu mente y en tu corazón. La luz de Cristo es el poder o influencia divinos que proceden de Dios por medio de Jesucristo y que dan vida y luz a todas las cosas. Induce a todas las personas a discernir la verdad del error. Activa la conciencia. Su influencia se debilita a causa de la transgresión y la adicción, y se restablece mediante un arrepentimiento adecuado. La luz de Cristo no es una persona, sino un poder y una influencia que provienen de Dios y que guía a la persona y la prepara para recibir la guía
y la inspiración del Espíritu Santo. Recuerda que aun con paz de conciencia, puedes tener periodos temporales en que tu paz mental se ve interrumpida por preocupaciones externas. La comprensión que tengas de las razones causantes podría aliviar gran parte de la presión que éstas generan. A medida que tu vida personal se ajusta a las enseñanzas del Señor, te será posible buscar su ayuda para resolver los problemas. De este modo, tu fe en el Señor y en sus enseñanzas te brindará paz mental. Tus esfuerzos serán escalones ascendentes hacia el progreso personal, conforme encuentres las soluciones que el Espíritu te indique. Además, a medida que resuelves esas pruebas, los demás se bendecirán si sus necesidades fueran la causa que inquietó tu mente. En resumen, puedes recobrar la paz de conciencia al arrepentirte de las transgresiones que hayan causado tu conmoción interior. Entonces la paz mental se asegurará resolviendo las presiones externas que hayan causado la ansiedad, la preocupación, la angustia temporales. Sin embargo, por más que trates, no lograrás la felicidad perdurable, sino hasta que, por medio del arrepentimiento, satisfagas personalmente la ley que hayas quebrantado a fin de restaurar la paz a una conciencia atribulada. Ya sea que reconozcas la necesidad de arrepentirte y te sea difícil hacerlo, o que te preguntas si te has arrepentido lo suficiente para ser totalmente perdonado, podría ayudarte a repasar algunos de los principios fundamentales de la paz de conciencia. La ley que se quebranta por medio de la transgresión ocasiona angustia en la mente y en el corazón. Al saber que todos sus hijos espirituales, salvo su Hijo unigénito, Jesucristo, violarían con o sin intención sus leyes, nuestro Padre Eterno proporcionó un medio para corregir las consecuencias de tales hechos. Ya sea que la infracción sea grande o pequeña, la solución es la misma: un arrepentimiento completo, mediante la fe en Jesucristo y en su expiación y la obediencia a sus mandamientos. Cuando sea necesario, el arrepentimiento total requerirá que tú hagas algo. Si no te has familiarizado con los pasos establecidos del arrepentimiento, tales como la confesión y el abandono del pecado, la restitución, la obediencia y el buscar perdón, habla con tu obispo o estudia algo al respecto, tal como la obra maestra del presidente Spencer W. Kimball, El milagro del perdón. Además, El Salvador ha dejado en claro que para recibir el perdón, debes perdonar a los demás las ofensas que hayas recibido. Dijo: Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad de perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Si siendo víctima inocente recibiste un gran daño, no guardes sentimientos de ira por algo aparentemente injusto. Perdona al infractor, aun cuando tú seas inocente. Ese perdón es muy difícil, pero es el camino seguro hacia la paz y la sanidad.
de todos los pasos necesarios para el arrepentimiento, testifico que el más importante es que tengas una convicción de que el arrepentimiento se obtiene por medio de Jesucristo. Es crucial saber que solo en sus términos serás perdonado y que se te ayudará a medida que ejerzas fe en Cristo. Eso significa que debes confiar en Él y en sus enseñanzas. Satanás quiere hacerte creer que las transgresiones graves no se pueden vencer completamente. Yo testifico que el Salvador dio su vida para que por medio del arrepentimiento las consecuencias de todas tus transgresiones quedarán sin efecto, salvo el derramamiento de sangre inocente y el negar el Espíritu Santo. El fruto del verdadero arrepentimiento es el perdón, que abre la puerta para recibir todos los convenios y las ordenanzas de Dios que se brindan en esta tierra y para disfrutar de las bendiciones resultantes. Cuando el arrepentimiento es pleno y la persona ha quedado limpia, se obtiene una nueva visión de la vida y de sus posibilidades gloriosas. Si tu conciencia está atribulada por leyes quebrantadas, te ruego, vuelve, por favor. Vuelve a las aguas refrescantes de la pureza personal. Vuelve a la calidez y a la seguridad y al amor del Padre Celestial. Vuelve a la serenidad y a la paz de conciencia que se reciben al vivir los mandamientos de Dios. ¿Te puedo sugerir una forma de volver? Comienza solo y a tu propio ritmo. Te invito a que estudies detenidamente el Libro de Mormón. Hay muchos pasajes de las Escrituras que muestran cómo otros han vencido las barreras del arrepentimiento. Alma le dice a Siblón: y ocurrió que durante 3 días y 3 noches me vi en el más amargo dolor y angustia de alma. Y no fue sino hasta que imploré misericordia al Señor Jesucristo que recibí la remisión de mis pecados. Pero clamé a Él y hallé paz para mi alma. Y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. Mediante este pasaje podrás ver que el sufrimiento no brinda el perdón. El perdón se recibe por medio de la fe en Cristo y la obediencia a sus enseñanzas, para que su don de redención efectúe el milagro. Él invita: he aquí, he venido para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Aplica lo que el Libro de Mormón te enseña. Medita en los versículos que hablan del Salvador. Busca conocerle por medio de la oración. Pide a tu Padre que fortalezca tu fe en su Hijo y que te dé la fuerza para obedecer sus mandamientos. Cuando estés listo, busca la ayuda de tu obispo para que te pueda ayudar al terminar el proceso del arrepentimiento. Entonces tendrás paz de conciencia y la seguridad de que el Señor te ha perdonado. Regresa, por favor. No esperes hasta que todo esté en perfecto orden
nosotros estaremos junto a ti. Te amamos. Regresa, por favor. Si en cambio tú no has podido perdonarte las graves transgresiones cometidas, aun cuando un juez en Israel te haya asegurado que tu arrepentimiento es adecuado, si te condenas continuamente y sufres al recordar con frecuencia los errores pasados, te ruego con toda mi alma que medites en esta declaración del Salvador. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. El seguir sufriendo después de que hubo un arrepentimiento apropiado no es obra del Señor, sino del maestro del engaño, cuya meta es la de amarrarte y esclavizarte. Satanás te instará a seguir reviviendo una y otra vez los detalles de los errores pasados, porque sabe que esos pensamientos hacen que parezca imposible obtener el perdón. Testifico que cuando un obispo o un presidente de estaca ha confirmado que tu arrepentimiento es suficiente, debes saber que tu obediencia ha permitido que la expiación de Jesucristo satisficiera las demandas de la justicia por las leyes que quebrantaste. Por consiguiente, ahora eres libre. Créelo. Cuando Amón comenzó a recordar errores pasados, dirigió sus pensamientos a Jesucristo y al milagro del perdón. Entonces el gozo, la gratitud y la acción de gracias por el amor del Salvador y el perdón reemplazaron su sufrimiento. Por favor, ve y haz lo mismo. Hazlo ahora, para que puedas disfrutar de la paz de conciencia y de la paz mental y de las bendiciones que éstas traen consigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.